ciudad es la historia de la gente que la ha habitado desde su primer día hasta el presente. Gentes que van dejando testimonio de su paso por esta tierra, aunque bien se sabe que el tiempo puede borrar la mayoría de los testimonios. Aunque felizmente no los borra todos. Y qué bueno que sea así, César, porque si no, ¿cómo conocer la historia de la ciudad? De las señales que el ser humano va dejando a lo largo de su paso por una ciudad, por un lugar, son los edificios, son las casas, el testimonio que por más tiempo dura. Y quien mejor conoce la historia de esas casas y de esos edificios es quien mejor conoce la historia de la ciudad. Esta ciudad de Holguín, que el fotógrafo Fran Batista captó en su esplendor, cumplirá el próximo 2020 300 años. Y este equipo de televisión, deseoso de reconocer esa historia, quiere hoy leer la página más antigua que se conserva. Vamos, esa cosa. Hacían casi 200 años de la conquista de Cuba, cuando cercanas al que había sido Hato de García Holguín, vivían unas 600 personas diseminadas en su inmensidad rural. Tierras sin dueño había muchas, pero era el gobierno de Bayamo quien las entregaba. Por eso surgió la idea de reunir a todos en un mismo lugar, construir un pueblo y después conseguir que el rey de España autorizara que en dicho pueblo hubiera gobierno propio. Si lo conseguían, serían los vecinos de la comarca quienes se repartirían las tierras. Se escogió este valle y se trazaron las calles. Entonces cada quien fue llegando y escogiendo el solar donde hizo su casa. Pero ahora, César, cuando se construye la primera, ¿no había ninguna otra casa en ese momento en el lugar? Bueno, sí, debió haberla, porque aquí estaba el bramadero del hato. El bramadero. Sabía que me ibas a preguntar eso. Era un hato ganadero. Las reses crecían sueltas, casi en estado salvaje, aunque marcadas por el hierro del dueño. Para que todo el mundo supiera de quién era su res. Por supuesto, bueno, al lugar donde venían las vacas a beber era lo que se le conocía como bramadero. Y en el bramadero estaba la casa del dueño. ¿Dónde específicamente? No se sabe con exactitud. ¿Y se sabe qué día se comenzó a construir la primera casa de los que venían a crear el pueblo? Tampoco se sabe porque nadie anotó ese dato. Y entonces, César, ¿por qué se dice que el primer día del pueblo de Holguín fue el 4 de abril de 1720, si tú lo dices de ese modo? Porque ese día se ofició la primera misa en la iglesia. Si hubo misa, eso significa que vinieron personas a ella. Y si vinieron personas a la misa, entonces vivían en el pueblo. Pero no me preguntes en qué parte del pueblo vivían, en este espacio. Por aquí. César, la casa del teniente gobernador, la más antigua que se conserva hoy en Holguín. La más antigua que se conserva, ciertamente. Pero no fue la primera que se construyó. No fue la primera que se construyó en el pueblo. Acuérdate que te dije que eran campesinos que venían desde distintos lugares a eso, a fundar el pueblo. Ahora, campesinos como eran, construían como mismo habían aprendido de los aborígenes. O sea, hacían bohíos. Y un bohío no dura 300 años. ¿Quiere decir entonces que el teniente gobernador que hubo en Holguín vivía también en un bohío? No lo quiere decir, porque recuerda la historia que te he contado. 1720 se crea el pueblo, vienen a vivir las personas aquí con el fin de conseguir que el rey de España nos autorizara a tener gobierno. O sea, cuando se funda el pueblo no hay gobierno, teníamos que esperar la autorización del rey. Y fueron 32 largos años de una lucha burocrática grandísima para que aquello ocurriera. Fue 32 años después que tuvimos título de ciudad. 1720 más 32 años, da 1752. ¿Fue en 1752 que se construyó este inmueble? No me lo preguntes así, porque tampoco hay datos específicos que te digan que esta casa se construyó en 1752. Ahora, si tú te fijas por su ordenación espacial, entonces esta casa se parece a otras casas que se construyeron en otros lugares de Cuba, también en esos años del siglo 1700.
César, aquí hay una réplica de la casa. Decíamos que íbamos a conocer o a leer una de las páginas más antiguas de la historia holguinera. ¿Qué te dice a ti una casa como esta, por supuesto? Pues me dice que es la más antigua dama holguinera aún con vida, aunque dama al fin se maquilla para esconder los años. Entre esos maquillajes está el hecho del piso, de que sube un poco más. Aquí vemos una muestra también de dónde estaba la altura original. Esta es una casa abierta, a diferencia del resto de las casas antiguas holguineras. ¿Qué significa eso? Mira, si tú te paras delante de una casa antigua holguinera, aunque abran las puertas, tú no ves el patio. Sin embargo, en esta casa específica, si tú abres las puertas, sí se ve el patio. Y así era en las casas más antiguas que se fabricaron en Cuba y no en las que se hicieron posteriormente. Desde afuera se ve el interior, incluyendo el patio. En el pueblo de Trinidad, todas las casas que son contemporáneas con esta son así. Por tanto, esa era la costumbre de construir en los años 1600 y principios de los 1700. Costumbre que después se abandonó. Lo otro son los materiales de la que está hecha. Cualquiera diría que la casa es de mampostería, César. Pero no lo es. No lo es. Fíjate. Esto que ves aquí, ¿qué ves? Un horcón de madera. Un horcón de madera. Se hacía un entramado igual que se iba a hacer un bohío. Horcones, cujes, todo se cubría con hierba. Y encima, para darle consistencia, entonces barro. Barro, que diciéndolo en el más vernáculo idioma sería fango. Fango. Se utilizaba fango para construir la casa. Y luego cal para darle consistencia y para darle una buena vista. Ahora, es extraño que no utilizaran guano, que era lo que en aquella época se usaba sobre todo para los propios bohíos. Sí, no se usaba guano, esta casa tiene tejas, pero probablemente cuando se hizo sí tuvo guano. Las tejas se las debieron poner después, que fue cuando hubo tejares en Holguín. ¿Por qué tú crees eso? Porque no hubo tejares hasta 1730, 1740, y si no había tejares, no había tejas, y si no había tejas, tenían que ponerle techo, ¿no? ¿Y ladrillos? Ladrillos tampoco, porque no había tejares. Si hubiera habido ladrillos, el teniente gobernador se hubiera hecho una casa de ladrillos, ¿no crees? ¿Y cemento? No había cemento, esa época no existía. Se fabricaba con cal. La cal era la que se usaba incluso después que hubo ladrillos para unir un ladrillo con otro. Ahora mira, son dos formas diferentes de construcción. Esta, la de barro, y luego la de ladrillo. Pero entre una de estas formas y la otra hay una intermedia que yo te voy a mostrar después. Más adelante. Más adelante. Ahora, lo que sí me llama la atención es el hecho de que tantos ciclones han pasado por Holguín y no hay duda alguna de que esta ha sido la casa que más los ha soportado. ¿Cómo es posible lograr eso? Es una construcción, sí, antiquísima, pero hecha con las mismas técnicas con las que construían los moros que habían ido a vivir a España por 8 siglos. Y parece ser que sus técnicas eran muy duraderas, y esta es la prueba. Duraderas y hermosas, porque sí me parece casi una obra de arte el hecho de que debajo de las tejas haya toda esta especie de entramado de madera para sostenerlas. Sí, es una obra de arte de los maestros carpinteros muy antiguos. Si hermoso es el falso techo de la sala, mejor es el de los aposentos o cuartos, sobre todo por los adornos en forma de piña. No, y hermosos también y fuertes se ven los clavos grandes de la carpintería, tanto de las puertas como de las ventanas. Y el arco del centro de la sala tiene una sencillez perfecta. En el año 2013, los arqueólogos Ángela Peña Obregón y Juan Jardines hicieron excavaciones en la casona, logrando encontrar en ella los más antiguos objetos de la historia de Holguín. Yo te noto pensativo. No, pensativo no, lo que pasa es que, bueno, lo primero es que uno se asombra cuando sabe cómo se construyó una casa como esta y verla ahí cómo se mantiene en pie a pesar de los años. Y lo otro fue que me dijiste que después del embarrado y antes de los ladrillos me ibas a mostrar otra forma de levantar paredes aquí mismo en Holguín, pero no me has dicho nada. Y lo voy a hacer ahora mismo. Te voy a llevar a ver una pared que no es de embarrado, pero que tampoco es de ladrillo. Ven.
Mírala ahí, Tiel. Pero este es el restaurante 1545. Ciertamente. Restaurante 1545 al lado de la plaza o Parque Julio Grave de Peralta. Y en esta pared, ahí la ves, se dejó así para que los holguineros viéramos las peculiaridades o las formas de construcción de la época en que se hizo esta casa. ¿Y cuál era ese modo de construcción? Lo ves en la pared, eso es mampuesto, se hace de arena y cal, con ripios para el relleno. ¿Por qué ripios? Porque son pedazos de piedra o lo que encontró el que estaba fabricando. Una forma singular de construir en aquella época. Muy singular y muy duradera por demás. Y hablando de durabilidad en el tiempo, pero hablando sobre todo desde lo singular, se dice que el primer teniente gobernador que tuvo Holguín, y estoy volviendo atrás, tuvo una historia bastante trágica. Estás hablando del Marqués de Guisa. Esa historia, ¿puedes contárnosla en algún momento? Sí, te lo prometo, la vamos a contar. Qué bueno que sea así. Promesa hecha aquí, justo ante una de las paredes más antiguas de la ciudad de Holguín. Promesa hecha para volver otra vez y que usted siga siendo testigo de los tiempos.